Estamos aquí otra vez. Como les dije, nuestro amante, flamante pastor William González, directamente de Aguada, de Atalaya City en Aguada, va a estar compartiendo la palabra con nosotros. Así que damos gracias a Dios por Pastor William. Los saludo, pues no le he saludado todavía en la mañana de hoy. Y oramos por él para que Dios lo use de una manera... Ya está el agua, está aquí, Pastor Pablo. Oramos por Pastor William aquí. Señor y Padre, yo te doy gracias por personas, Padre, preparadas, Señor, y listas, que no te dicen que no, sino que siempre están disponibles para compartir de lo que tú, Señor, las has bendecido, Señor. Oramos, Señor, por Pastor William, oramos por toda su familia, para que tú sigas, Señor, usándolo grandemente como lo estás usando hasta ahora, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre amado, dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A mí me gusta comenzar siempre las predicaciones de forma bien espiritual. Estaba este señor que viene, está en una gallera, ya no está lo espiritual por lo que voy. Entonces el señor le pregunta a otro, le pide, y ahí van dos gallos, hay uno blanco que va a pelear allí en la gallera y hay otro rojo, colorado. Entonces el señor viene y le pregunta a este otro señor, le dice, ¿cuál es el bueno? Y viene el otro señor, le contesta, el blanco es el bueno. Y el señor viene allá, saca $10,000 y apuesta, basado en el consejo del señor, al gallo blanco. Cuando comienza la pelea, viene el gallo rojo, el colorado, le mete un zarpazo, mata al gallo blanco. Y viene el señor a reclamarle, le dice, pero ven acá, ¿cómo tú te atreves a decirme que el gallo bueno era el blanco? El señor le dice, sí, el gallo bueno era el blanco, el otro era un asesino. Así que... Bueno. Se dan cuenta que somos bien espirituales. Gracias, Señor. Bueno, hoy comenzamos en realidad es una serie, es muy pequeña, no es muy pequeña, porque es grande, ¿verdad?, en el espíritu, pero va a ser 2 días. Yo voy a estar predicando este domingo y después de la actividad de verano, que va a ser la semana que viene. Entonces vamos a continuar con una serie básicamente de Romanos del capítulo 8. Así que hoy vamos a estar, el tema de hoy trata más bien sobre una vida mediante el Espíritu. Y vamos a leer, es un poquito largo, pero lo voy a leer bastante rápido y claro. Y básicamente la predicación es enfocada en Romanos, capítulo 8, de los versículos 5 al 17. Y comienza así. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes,
el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, como somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pablo da una muy buena explicación acá, y de hecho hace varias comparaciones entre lo que es la naturaleza pecaminosa del hombre versus vivir según el Espíritu. Y para explicarles un poco, para que tengamos una idea a qué se refiere a la naturaleza pecaminosa, es más bien la naturaleza pecaminosa, trata más bien del aspecto del hombre, donde el hombre se rebela contra Dios como tal. En otras palabras, al hombre no le interesa tener ningún tipo de relación con Dios bajo ninguna circunstancia. El hombre quiere andar por la libre y quiere seguir viviendo a su estilo de vida sin que nadie le dirija ni buscar dirección, sino en base a lo mejor que él piensa. Vivir según el Espíritu trata más bien donde nosotros dejamos que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas y dejamos que el Espíritu de Dios nos dirija y seguimos sus consejos. El Espíritu de Dios nos redarguye y nos hace tomar decisiones sabias. No quiere decir que en el camino nos vayamos a equivocar o no, porque eso puede ocurrir y en eso vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero en realidad lo que Pablo hace es una comparación entre lo que es vivir según la naturaleza pecaminosa versus una vida mediante el Espíritu. Pero para que entendamos claramente la importancia del Espíritu Santo acá, les voy a dar un poco de trasfondo de lo que es la historia del hombre en generación tras generación. Cuando nosotros vamos a Génesis, la Biblia nos enseña en el capítulo 1 que Dios creó al hombre, que lo creó bueno y lo creó sin naturaleza pecaminosa, porque la Biblia así lo afirma. Cuando vemos en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. En otras palabras, nosotros sabemos que Dios nunca ha pecado, ni jamás va a pecar. Entonces, si éramos semejantes a Él, entonces en ese momento no teníamos ningún tipo de naturaleza pecaminosa. Pero todos sabemos que el hombre, en ese momento, allí mientras estaba en el jardín del Edén, decidió desobedecer a Dios. Y es en ese momento cuando en el hombre aparece entonces lo que es la naturaleza pecaminosa. Esa parte de nosotros que se opone a Dios, que Dios me recomienda: mira, hazte esto, hazte aquello, y yo hago en realidad lo que me dé la gana. Entonces nosotros podemos ver que tuvo un impacto tan trascendental en ese momento, que al hombre incluso tan pronto peca, él le dio vergüenza y fue incapaz siquiera de presentarse delante de Dios, a nivel de que cogía, se escondía, porque su propia naturaleza ya pecaminosa le hacía avergonzarse delante de Dios. Vemos también luego cómo nacen los hijos de Adán y Eva como tal, y es traspasada esa naturaleza pecaminosa a ellos, a nivel de que sabemos que el primer asesino es Caín, que termina asesinando a su propio hermano. Y a veces nosotros pensamos y nosotros decimos: pero en realidad la naturaleza pecaminosa existe en nosotros. Si lo vemos, podemos ver a un niño, por ejemplo. Fíjese en un niño. Dígame usted si a un niño usted le enseña a mentir, o si usted le enseña a ser egoísta. En realidad usted no se lo tiene que enseñar. Él por naturaleza, los niños mienten. Fíjese, por naturaleza es natural, lamentablemente, que nuestros niños
de hecho cuando son pequeños, que mientan y que vivan bien, de una vida bien egocentrista, enfocada en ellos mismos. Y nosotros, por el contrario, lo que hacemos es que tratamos de educarles o enseñarles a que aprendan a tener unas vidas sinceras, unas vidas transparentes, y que a la misma vez ¿verdad? No vivan una vida egocentrista, y sino que también nos corresponde a nosotros como seres humanos tener cuidado de las personas alrededor nuestro. Entonces nosotros vemos cómo esa naturaleza pecaminosa ha venido siendo traspasada generación tras generación. Pablo también lo explica de una forma más detallada en Romanos 5:12, donde él dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así que fíjese que también entró la muerte, lamentablemente. Cuando entra el pecado, también entra la muerte a nuestras vidas, ¿ok? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que ahora nosotros sabemos que también hay una consecuencia del pecado, que también es la muerte. Pero gracias a Dios que la historia no termina aquí. Luego Dios decide y dice: ok, como el hombre quiere vivir por la libre, yo lo que voy a hacer es que les voy a dar una lista de cosas para ver si el hombre puede dirigirse por ella. Y ahí es donde Dios crea lo que nosotros conocemos como la ley, o los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos, lamentablemente, no fueron lo suficiente para que el hombre se encaminara. Y esa confirmación la podemos ver un poquito antes de estos versículos que yo leí, ahí mismo en Romanos, en los versículos 3 y 4. Escucha lo que dice sobre la ley. La ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo es que la ley, que los 10 mandamientos, en otras palabras, no eran suficientes para que nosotros lo siguiéramos. ¿Ok? Entonces dice también: por eso Dios envió a su propio Hijo en condición de semejante a nuestra condición de pecadores. Jesús fue enviado por Dios a que viviera aquí en esta tierra, naciera bajo nuestras mismas condiciones, tuviera incluso las mismas tentaciones que nosotros experimentamos, con la única diferencia que Él no pecó. Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Dios sabe que el hombre definitivamente por él mismo no va a poder salvarse. Nosotros, por mejores obras que nosotros hagamos, en realidad no nos podemos salvar a nosotros mismos. Pero Dios, como es un Dios justo, envía a Jesús para que pague por los pecados de ustedes y por los pecados míos. Por los pecados, o sea que nosotros, al fallarle a Dios, ¿verdad? Tenemos una deuda con Dios, y como nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, Él envía a Jesús y Él paga por los pecados suyos y míos, por los pecados de todos nosotros, por los pecados del pasado, por los del presente y los del futuro, para así darnos la oportunidad de que nosotros podamos tener una relación con Él. Y como concluye: a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Entonces, en otras palabras, ¿qué beneficios nosotros obtenemos entonces del sacrificio de Jesús en la cruz? Nos vamos a ir nuevamente un poquito más al principio del Romanos, en el capítulo 8, y dice: ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. En otras palabras, aquellas personas que deciden volverse y reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz, ya no va a haber ninguna condenación para ellos, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así que, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que una vez nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz y lo reconocemos, entonces el Señor nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, número 1, por el sacrificio de la cruz ya no hay condenación. Y número 2, Dios hace algo bien especial también. Y es que cuando nosotros reconocemos sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios no nos deja desprovisto. Y Jesús así lo afirma cuando nos indica que Él nos envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es especialmente medular en nuestra vida,
y lo va a ver según le voy a explicar más adelante. Jesús menciona en Juan 14:26 y dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. En otras palabras, hay decisiones en esta vida que nosotros no sabemos tomar y no sabemos cuál es la decisión correcta. Pero si nosotros tenemos una relación con Dios donde aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar y nos va a indicar cuáles son las mejores decisiones que nosotros podemos tomar. Y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y ahí entonces vamos a las enseñanzas que Jesús daba. O sea que cuando nosotros leemos la Biblia, nos instruimos, entonces vemos y aprendemos de las historias, de las enseñanzas de Jesús. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos las... es el mismo Espíritu Santo el que nos las recuerda como tal. ¿Qué ocurre? Al Espíritu Santo pasa entonces a morar en nosotros y entonces viene siendo lo que es nuestro guía. En situaciones difíciles el Espíritu Santo es nuestro consolador. Nos recuerda, por ejemplo, en aquellos momentos de pérdida donde alguien, por ejemplo, fallece, nos recuerda que Dios, nos va a dar una vida eterna y nosotros siempre buscamos esas personas que posiblemente, si tenemos la oportunidad, que esas personas que están a punto de morir, si no han tenido una relación con Dios, que entonces entablen una relación con Dios para que entonces nos veamos y tengamos lo que llamamos una esperanza de que nos vamos a ver en el cielo nuevamente. Así que el Espíritu Santo nos da esperanza, nos da sabiduría y nos da entendimiento para que nosotros vivamos una mejor vida, una vida ordenada y alineada a lo que es la voluntad de Dios. Pero sepa especialmente, fíjese que el Espíritu Santo entonces mora en nosotros. Pero sepa que sin el Espíritu Santo nadie podía controlar sus deseos de hacer lo malo. Por eso el Espíritu Santo es tan esencial en nuestra vida, porque nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos, nosotros por nosotros mismos no vamos a tener la fuerza de voluntad para tomar muchas decisiones adecuadas porque estamos siendo guiados, lamentablemente, por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Por eso es importante, ¿verdad?, recordar que Dios condenó el pecado, o mejor dicho, lo que Dios hizo, como mencioné en un versículo anterior, nos liberó del poder del pecado sobre nosotros, a través de entonces del Espíritu Santo. El Señor nos da una nueva naturaleza, ahora que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Ahora nosotros tenemos una naturaleza del Espíritu y ahí entonces es ya donde nos estamos acercando a lo que Pablo muy bien habla de vivir una vida mediante el Espíritu. Y Jesús se lo explica muy claramente a Nicodemo, que era un líder religioso, en Juan 3, 5 al 6, y dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo. En otras palabras, como cualquier ser humano, nosotros sabemos que cualquier persona que nace, ¿verdad?, en este caso, como nosotros sabemos, de la mujer, pues miren, eso es carne, es carne. Ahora, cuando lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y eso es la oportunidad que el Señor nos brinda a nosotros, a que nosotros nazcamos del Espíritu, y obviamente el Espíritu de Dios pasa a morar a nosotros, y ahora tenemos entonces una naturaleza espiritual, donde nosotros somos ya parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esta nueva naturaleza lo que hace es que nosotros comenzamos ya a dejarnos guiar más por el Espíritu, a tomar decisiones adecuadas, y ahí es donde Pablo nos empieza a dar varios consejos que son los siguientes. Y ahora sí podemos pasar al siguiente slide. Pablo, a través de los versículos, nos dice, número 1, que tengamos cuidado donde fijemos nuestra mente. ¿Por qué? Entienda lo siguiente:
cuando nosotros tenemos esta nueva naturaleza del espíritu como tal, no quiere decir que la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa desaparece de nosotros. Quiere decir que esa vieja naturaleza va a estar ahí presente, y veámoslo de la siguiente forma. Imagine si nosotros pensáramos que la naturaleza pecaminosa fuera erradicada, podríamos entonces nosotros decir que entonces no vamos a pecar. Y nosotros sabemos que la Biblia muy bien registra que es imposible, ¿verdad?, que nosotros no dejemos de pecar, porque lamentablemente esa naturaleza sigue en nosotros. Así que nosotros eventualmente seremos glorificados y Dios, ¿verdad?, nos dará finalmente una naturaleza nueva, completa. Sin embargo, en este momento tenemos que reconocer que esa vieja naturaleza está ahí presente, y entonces nosotros tenemos que escoger en qué vamos a estar pensando, en qué nosotros vamos a poner nuestra mente, en nuestros viejos comportamientos inadecuados, o vamos a poner nuestra mente en los temas del Espíritu, que es lo que el Espíritu Santo hace. Así que ese es el primer consejo que Pablo da. El segundo es que es importante que nosotros reconozcamos que el Espíritu de Dios que está en nosotros cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. No es uno menos porque estaba con Jesús y está con nosotros, ahora es uno menos poderoso. No. Es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Y eso lo que quiere decir es que aquellas cosas que antes yo no podía decidir o hacer correctamente, ahora mismo el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está conmigo y es el que me va a ayudar a yo poder tomar las decisiones adecuadas. Y tercero, nos corresponde a nosotros, y tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de nosotros dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que, de nuevo, como la naturaleza pecaminosa está presente, nosotros tenemos que ir trabajando con una serie de hábitos, que era lo que acostumbrábamos a hacer antes, con las cuales nosotros tenemos que trabajar y tenemos que ir erradicando de nuestras vidas, y tenemos que cambiar nuestras formas de actuar, las cosas que antes nosotros hacíamos, tenemos que ir rompiendo con ellas poco a poco. Yo siempre le digo a la gente, mire, usted vaya poco a poco, vaya eliminando, vaya trabajando con una situación a la vez. Si antes usted venía y entonces solía, por ejemplo, hablar con su esposa, y su esposa le decía, ¿verdad?, le alzaba la voz, y usted venía, le alzaba la voz a usted, pues entonces usted venga, contrólese un poco, porque al fin y al cabo, seguramente si usted no responde para atrás, va a alcanzar paz, y esa vieja naturaleza usted la va a ir controlando poco a poco, y viceversa, ¿verdad?, porque no es solamente para los hombres, sino es en ambas direcciones. ¿Ok? Así que eso es, ¿verdad?, solamente para dar un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que entonces el Señor nos trae? Y eso lo vemos en los últimos tres versículos, los últimos tres versículos, mejor dicho, en el 14, 15, 16 y 17. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos entonces como tal cuando el Espíritu de Dios pasa a morar a nosotros, y entonces nosotros reconocemos más bien el sacrificio de Jesús en la cruz? Es que ya no somos esclavos del pecado. Eso, en otras palabras, el dominio del pecado ya no está sobre nosotros, y el Señor, en adición a eso, nos adopta como hijos, y entonces nos volvemos herederos y coherederos con Cristo de la vida eterna. Y fíjese el beneficio espectacular que nos da el nosotros entablar una relación con Dios. Ahora, yo les hago claro, no es que cuando usted entabla una relación con Jesús y con Dios, y cuando el Espíritu de Dios está en usted, no quiere decir que nosotros no vayamos a tener ningún tipo de sufrimiento, no quiere decir que nosotros no vamos a tener ningún tipo de situación en la que nos vaya mal. Sí, vamos a tener situaciones, pero nosotros vamos a tener la confianza, vamos a tener la tranquilidad. Cada vez que antes yo me enfrentaba a una situación, yo me encontraba desesperanzado porque no encontraba una solución. Ahora mi perspectiva de ver las cosas es que cada vez que yo enfrento una situación y adversidad, son varias cosas en las que yo pienso.
Número uno, lo primero es que yo digo, ¿qué yo habré hecho mal? Y eso es un pensamiento humilde, ¿ok? Porque uno tiene que reconocer que muchas veces las cosas que les están pasando es porque fueron las propias decisiones de uno. Número dos, ¿qué puedo yo aprender entonces de esta situación para que esto no me vuelva a ocurrir de nuevo? ¿Sabe qué? Eso ha sido el mismo Espíritu Santo el que ha traído ese pensamiento. Le voy a decir generalmente lo que uno piensa cuando algo le ocurre. Eso es culpa de otro, no es culpa mía. Empezamos a echarle la culpa a otro y no solemos asumir responsabilidad. Así que, de nuevo, vamos a tener situaciones, vamos a tener vicisitudes, pero al final lo que es importante mencionar es que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros tenemos esperanza, vamos a poder enmendar. Si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón y no tenemos ningún temor de hacerlo. No nos hace eso menos, por el contrario, nos hace mejores personas y de hecho creamos los primeros caminos para alcanzar paz y sanidad, no solamente en el corazón nuestro, sino en los corazones de las personas alrededor nuestro. Porque el día que usted viene y pide perdón, usted generalmente, y si nunca lo había hecho con una persona en particular, y el día que usted lo hace, usted crea un impacto tan y tan profundo que esa persona se queda, voy a utilizar esta palabra, patidifusa, o sea, no va a entender ni siquiera por qué usted está haciendo eso. Pero es un tema espiritual, es un tema de sanación para usted y de impacto en la vida de esa persona. Y ahí es donde mucha gente empieza a decir, la verdad, desde que comenzó a ir allá a la religión, desde que comenzó a ir a la religión, la verdad que ha ido cambiando, porque esos son hechos verdaderamente palpables. Más allá de lo que nosotros hablamos, son hechos y acciones alineadas a lo que es el reino de Dios. Pero a veces a nosotros se nos hace difícil comprender lo que es una vida no guiada por el Espíritu versus una vida guiada por el Espíritu. Y ahí yo quisiera que ustedes vieran el siguiente ejemplo. Y estos son hechos reales. Si puedes pasar al siguiente slide. Eso casi no se ve ahí, pero le voy a explicar rapidito. En esencia, esta es mi vida. Esta es mi vida. Y si usted no lo lee, no se preocupe que yo se lo voy a leer. Mi vida sin el Espíritu. Esto era cuando yo vivía a mi manera, como la canción esa que hay, a mi manera, pues ese era yo, ¿ok? Yo vivía solo para mí mismo. Lamentablemente, como resultado, terminé divorciado. No crié a mi hija mayor en sus primeros 10 años. Lamentablemente, ese era yo. ¿Para quién yo vivía? Para mí. Era una persona completamente egocentrista. Económicamente estaba endeudado, sin esperanza de recuperarme. Tenía problemas con mucha gente, con mi jefe, tenía problemas con la autoridad. Y no tenía paz. Y por eso me dedicaba a beber bebidas alcohólicas todos los días. Esa era mi vida. Estoy dando un resumen porque si la lista es mucho más larga. ¿Ok? Eso. No puedo dar todo. ¿Ok? Y no todo se puede publicar. Así. Entonces, luego, en el 2001, Dios me da la oportunidad de yo entablar una relación con Él. Y Dios trabaja de una forma bien especial con mi vida y yo decidí creerle. Y entonces, Dios me enseña a que yo debo aprender a dedicarle tiempo a mi familia. Y ahí entonces yo empiezo a ver mi familia de una perspectiva ya diferente. Volví a casarme con mi misma esposa. Qué tonto. No, es broma. No, en realidad le doy gracias a Dios por eso. Ok, fue sabio. Ok. Es para relajarlo un poco. Comencé a criar a mi hija mayor después de sus 10 años. Los primeros 10 años yo no la crié, francamente. No fui padre de ella. Pero después, para la gloria de Dios, Dios me da la oportunidad de criarla. Ahora, les hablo claro, hay consecuencias y hubo consecuencias de eso. Así que por eso es importante que nosotros entendamos y asumamos responsabilidad, porque hay consecuencias cuando nosotros tomamos malas decisiones. Y tuvimos otra hija a la que he criado desde bebé hasta el día de hoy. Y ustedes conocen a Adriana y saben que
¿verdad? Para la gloria de Dios he sido ya un padre responsable. Un padre irresponsable versus un padre responsable. Eso es para que usted vea una vida mediante el Espíritu y una vida donde yo vivía a mi manera. Luego, el área de servicio. Fui pastor de jóvenes. Hoy día también tengo la oportunidad de predicar como estoy haciendo hoy, y también soy maestro en las escuelas bíblicas acá. También somos de bendición, y hablo, ¿verdad?, entre mi esposa y yo, porque ahora somos uno, somos de bendición en nuestra comunidad y ayudamos a muchas personas. Eso no pasaba en mi vida pasada. Mejoró mis relaciones personales con los demás y aprendí a someterme a la autoridad, porque eso es lo que hace la Biblia, nos enseña la Biblia, que nosotros nos sometemos a la autoridad. Económicamente, tengo un plan de saldo de deuda, en el que este año hemos saldado 3 de ellas. O sea, antes yo estaba endeudado. Antes, de verdad, que no encontraba ni cómo salir. Y para la gloria de Dios, el mismo Espíritu Santo nos ha ido educando. Y gracias a Dios, este año ya hemos saldado 3 deudas. Y hay una cuarta que, con el favor de Dios, la vamos a saldar en los próximos meses. Así que en administración mejoramos. Fíjese que no es un tema solamente que uno mejora en unos aspectos espirituales de la vida y temas de relaciones. Uno mejora en todo. Es absolutamente en todo, porque el Espíritu de Dios nos dirige en todo. No es cuestión de que yo tengo esta vida en la iglesia y entonces el Espíritu de Dios está allí, y cuando me voy a mi trabajo el Espíritu de Dios no está allí. El Espíritu de Dios está en usted, y donde quiera que usted va, el Espíritu de Dios está ahí, y el Espíritu de Dios le va a estar redarguyendo en todo lo que usted hace. También, un ejemplo claro, después que yo me dejé guiar por el Espíritu, por el Espíritu, en mi trabajo Dios me prosperó, en mi trabajo previo, alcanzando unos niveles que para la gloria de Dios era inimaginable, especialmente porque la organización de nosotros cada día iba desapareciendo más. Tercero, Dios nos dio 3 negocios, de los cuales hoy día vivimos. Y hoy, ¿qué le puedo decir? Que vivo en paz. Y que eso, ¿qué dice ahí? Ah, ok. Y para los que no lo pueden leer, pero es que eso todo el mundo lo sabe. Ustedes ven a Maribel y en realidad se ve, ¿verdad?, que ella es la esposa más feliz de esta tierra. Ok, pero eso fue, de nuevo, guiado por el Espíritu. Cuando yo no estaba guiado por el Espíritu, ¿verdad? No era feliz ni yo ni ella, ninguno de los dos. Éramos bastante infelices. No quiero decir que nosotros no vayamos a tener situaciones. Okay. Y eso es importante que nosotros, no es que no vamos a tener problemas. Porque si yo le dijera que esto es una vida color de rosa, desde que usted acepta a Jesús, le estoy mintiendo. ¿Okay? Hay muchas situaciones de sacrificios. ¿Okay? Les voy a decir, en ese ejemplo de los 3 negocios que Dios nos dio, usted no tiene idea del sufrimiento, que hoy yo hablo de ellos de bendición y que parecían bendición al principio, pero el camino de trabajar específicamente la situación de la panadería, traerla al nivel donde nosotros la tenemos hoy día, nos costó muchos años de sacrificio. Pero lo que yo quiero dejarle saber es lo siguiente: es importante que usted recuerde que nosotros, el Espíritu de Dios siempre nos va a dar esperanza, siempre nos va a dar dirección. Y les traigo este ejemplo porque, de nuevo, es para que nosotros comprendamos de una forma palpable el antes, cuando yo me dejaba guiar por mí mismo, versus el después, cuando uno decide ponerse en las manos de Dios y deja que el Espíritu de Dios le dirija. Le voy a pedir que por favor se pongan en pie. Mire, yo me pongo a pensar en las personas que se han dejado dirigir por el Espíritu Santo. Y les confieso que no conozco ni una, que le haya ido mal después. Por el contrario, sí conozco también muchos casos de personas que no se han dejado guiar por el Espíritu, o en algún momento se dejaron guiar por el Espíritu y después lo dejaron de hacer. Lo mal que desafortunadamente les ha ido. Así que, ¿qué es lo que Pablo nos está enseñando hoy? ¿Qué es lo que Pablo nos menciona?
Pablo nos menciona que primero vengamos donde Jesús, ¿verdad? Y aceptemos el regalo que Él nos da, el de la vida eterna, a través de reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Luego de eso, el Espíritu de Dios pasa a morar en nosotros y nosotros vamos a tener una nueva naturaleza. Cuando yo me pongo a pensar en todas las cosas que nosotros a veces pensamos que nosotros no podemos hacer, ya sea a nivel de batallas internas que nosotros tenemos, o de negocios que querramos montar, o de trabajos que nosotros queremos hacer en nuestro trabajo, y a veces pensamos que nada de eso es posible. Cuando el Espíritu de Dios pasa a morar a su corazón, usted puede. Usted puede hacer cosas que usted ni siquiera se podía imaginar, porque es Dios, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Él, a través del Espíritu Santo, pasa a morar en usted. Y entonces usted tiene un poder, es el poder de que usted puede. Usted tiene la fuerza de voluntad para tomar las decisiones adecuadas. Hay algunos conocimientos que usted no tenía, pero que el mismo Espíritu Santo se los muestra, se los enseña. Y Dios le dirige. Y si usted no sabe, Dios le dirige a la persona adecuada para que le enseñe a usted. En otras palabras, ¿qué nos hace el Espíritu Santo? Nos hace mejores. Nos hace mejores personas. No para que otros sean menos, sino que por el contrario, para que nosotros aprendamos a tener incluso hasta compasión por aquellas otras personas que no han decidido dejarse guiar por el Espíritu Santo. Somos mejores para bien de esta tierra. Oramos. Padre Celestial, primeramente, Señor, te damos gracias, Padre amado, por enviar a tu Hijo. Por enviar a tu Hijo a la tierra, a pagar por toda mi maldad, por toda nuestra maldad, Señor, por todos nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio tú nos das acceso a la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque envías al Espíritu Santo a que more en nosotros y entonces nos des una nueva naturaleza en ti, donde comprendemos, Señor, que ya esos viejos hábitos, esos malos comportamientos, esas malas palabras, esos maltratos que yo pensaba y que yo me justificaba a mí mismo diciendo así soy, los puedo erradicar en mi vida a través de tu Santo Espíritu. Yo no pensaba que yo podía hacer eso, pero me doy cuenta, Señor, que sí, porque tu Espíritu, Señor, pasa a morar en mí y tú me das el poder, la fuerza de voluntad para ser, Señor, una mejor persona, para ser una persona transparente, para ser una persona sincera, para no ser una persona egocentrista. Y me haces ver, Señor, con compasión a los demás. Me haces comprender la necesidad de otras personas. Te doy gracias, Señor, porque tú me haces mejor. No para yo glorificarme, sino de hecho para glorificarte a ti, para ser una persona compasiva y ser de bendición en la vida de otras personas. Así que yo te invito, Espíritu Santo, y mediten en esto. Yo te invito, Espíritu Santo, a que vengas aquí de forma especial en este momento y toques, Señor, nuestro corazón y nuestra mente. Señor, si no tengo una relación contigo, yo te pido, Señor, que tú me toques de forma especial ahora mismo, Padre. Me hagas comprender que no hay mejor forma que vivir de la mano tuya, sirviéndote y conociéndote cada día mejor más. Me va a ir mejor para gloria y honra tuya, y le va a ir mejor incluso a la gente alrededor mía, como pasó en mi caso, en mi familia, como pasó también en mi trabajo. Gracias, Señor, por tu favor, y gracias por enviar a tu Hijo a la cruz. Y gracias, Señor,
por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir por favor a los líderes que pasen acá al frente. Si esta palabra, esta enseñanza de hoy le ha tocado su corazón de forma especial y a usted le gustaría recibir oración, yo le voy a pedir, ¿verdad?, que por favor no se vaya hoy de aquí sin que tenga la oportunidad de que alguno de nosotros ore por usted, ya sea para establecer una relación con Dios o para que oremos por alguna situación en particular que usted esté experimentando en su vida. A los demás, Dios les bendiga y Dios les guarde, y nos vemos ya sea en las reuniones de célula o las siguientes actividades de la semana y después el próximo domingo. Dios les bendiga a todos.